Hola, buenas tardes. En este video les voy a hablar acerca de la estructura y función de las proteínas. Esta actividad corresponde a la unidad 2 de la actividad 2 de la materia de bioquímica. La estructura y función de la proteína. Las proteínas son biopolímeros formados por unidades monoméricas, llamadas aminoácidos. Existen 20 aminoácidos de importancia biológica. El enlace polimérico es formado por medio de la interacción del grupo amino y de un aminoácido con el grupo carboxilo de otro aminoácido, hasta formar el enlace peptídico. De este modo, dos aminoácidos condensados forman un dipéptido, o sea, de dos. La adición secuencial de residuos aminoácidos da lugar a un polipéptido y finalmente a una proteína. La secuencia de los aminoácidos en cada proteína es única y de alguna manera determina la estructura general de la molécula, a la estructura particular o conformación de la proteína en las células vivas. A esto se le llama estado natural, las cuales no son fácilmente digeribles. Por esta razón, las proteínas en la dieta son desnaturalizadas por medio de la cocción, la trituración o las transformaciones químicas. La clasificación de las proteínas. Las proteínas se clasifican de acuerdo a la cantidad de aminoácidos que tienen. Por ejemplo, el número de aminoácidos. Las proteínas péptidos son, por ejemplo, oligopéptidos. Estas nos dicen que tenemos de 2 a 10 aminoácidos. Por ejemplo, el muramil, que es un dipéptido, y este se encuentra en la pared de la célula bacteriana. Tenemos también los polipéptidos. Estos polipéptidos se llaman así de acuerdo al número de aminoácidos que contiene. Por ejemplo, está entre 10 a 100. Entre ellos tenemos como ejemplo el gluten. Tenemos los aminoácidos que están formados por 100 o más aminoácidos, se llaman entonces proteínas. Estas proteínas son péptidos y se encuentran relacionados entre sí en una sola estructura. Por ejemplo, un ejemplo de proteína tenemos la hemoglobina. La hemoglobina y la miosina. La hemoglobina es una proteína. Tenemos otra clasificación de las proteínas que no es de acuerdo al número de aminoácidos. Es de acuerdo a que si es 100% proteína, si es de acuerdo a 100% proteína de cepas, o si es un polipéptido más algo más. Tenemos, por ejemplo, las holoproteínas, entre ellas tenemos que se clasifican en globular y en filamentosa. La globular tenemos, por ejemplo, la albúmina y la histoína. En la globular tenemos que estas se pueden desplazar fácilmente. Estas son liposolubles y estas a través de los lípidos. Y estas se encuentran a través de los lípidos. Las filamentosas tenemos, por ejemplo, el colágeno y la miosina, y estas proteínas son insolubles. También tenemos las heteroproteínas. En la clasificación de las heteroproteínas tenemos que son glicoproteínas. En las glicoproteínas tenemos, por ejemplo, los anticuerpos. Son glicoproteínas porque contienen un glucósido más una proteína. Tenemos también las cromoproteínas. En las cromoproteínas encontramos la hemoglobina. Se llaman así porque contienen un cromófero. Este cromófero se distingue porque da color. Por ejemplo, la hemoglobina da un color rojo. Este color rojo se debe a que contiene hierro. También tenemos las lipoproteínas. Las lipoproteínas se llaman así porque están formadas por
por una proteína más un lípido. Entre estas tenemos las lipoproteínas de alta densidad y las lipoproteínas de baja densidad. Las lipoproteínas son las que transportan a los lípidos, porque los lípidos por sí solo no pueden transportarse en la sangre. Es la forma y estructura de las proteínas. Las proteínas son moléculas conocidas de mayor complejidad estructural y finamente funcional. La estructura y la actividad de cada proteína ha sido desarrollada y puesta a punto durante millones de años en la historia evolutiva. La síntesis de la proteína. Se conoce como síntesis de la proteína al proceso por medio del cual se forman nuevas proteínas a partir de los 20 aminoácidos que conocemos o de los aminoácidos esenciales. Este proceso se transcribe del ADN al ARN. La síntesis de las proteínas se realiza especialmente en los ribosomas y está situado en el citoplasma celular. Ahora les hablaré de la función de las proteínas. Dentro de la función de las proteínas tenemos la función estructural. Esta función es, por ejemplo, el colágeno. Tenemos la función de movimiento. La función de movimiento tenemos la miosina y la actina. También tiene la función inmune, que esta función está relacionada con las células de defensa. La función hormonal esta se encuentra, por ejemplo, en la hormona de crecimiento. La función digestiva, realiza su función en las enzimas. El transporte de nutrientes, la función de aminoácidos en el transporte de nutrientes tenemos, por ejemplo, la albúmina. Las proteínas también se encuentran en los alimentos las principales proteínas se encuentran en los alimentos de origen animal, como pueden ser los huevos, la leche, los lácteos, la carne. La carne roja contiene bastantes proteínas. Las carnes blancas, especialmente el pescado, contienen proteínas, pero proteínas sanas. Tenemos que las proteínas también las encontramos en las leguminosas, en los cereales, en los vegetales, en todos los alimentos de hoja verde, en muchas frutas. Estas se absorben de una manera más lenta. Por ejemplo, la tarea del nutriólogo es educar a los pacientes sobre la variedad y la combinación de alimentos que debemos de consumir para obtener los nutrientes necesarios y así poder tener un nivel nutricional que nos lleve a obtener una calidad de vida saludable sin riesgos de enfermarnos. Bueno, gracias, eso es todo.